Hoy vamos a ver lo peor que ha hecho cada villano de las películas animadas de Illumination. Como siempre, comenzamos con los personajes con antecedentes penales menos graves. Villanos con acciones terribles pero perdonables. Y hay un villano que definitivamente se gana el puesto más perdonable, el Grinch. En realidad, el Grinch apenas es siquiera el villano, y eso aplica aún más para su versión de Illumination. Al tipo le dieron una historia trágica, así que el Grinch ya es simpático, pero su peor acción sigue siendo la misma. De hecho, él sí robó la Navidad. Si solo hubiera hecho eso y se hubiera ido, quizá estaría un poco más abajo, ya que estos tipos acaban muy mal. El Grinch, menos de 24 horas después de robar la Navidad de Jubil, se arrepintió y devolvió lo robado tras disculparse sinceramente. Lo siento muchísimo. Después de hacer maldades, recibió claridad y fue recompensado con amigos y familia que lo querían por quien era. El mero mero de Illumination, Felonious Gru, es el siguiente. Su peor acción es el asalto casual y la destrucción. Y, wow, eso se salió de control rápido. Considerando que ahora es todo un héroe y un hombre de familia amoroso, a veces es difícil recordar que Gru solía ser un criminal profesional. Sus actos más malvados normalmente se reducían a no tener ninguna preocupación por la vida de quienes lo rodeaban, priorizando los robos más malvados y memorables que pudiera ejecutar para hacerse un nombre. Pero si lo piensas bien, probablemente Gru mató a mucha gente a lo largo de los años. Solo piensa en el rayo congelador, por ejemplo. ¿Recuerdas esa famosa primera escena en la película original de Mi villano favorito, donde Gru congela a todos en una heladería para llegar al frente de la fila? Sí, no parece tan ansioso de usar un rayo descongelador en ellos. Claro, son caricaturas y seguro estarán bien, pero Gru originalmente no respetaba la vida de otros. Aunque Gru es más cariñoso, aún tiene impulsos peligrosos como explotar el puesto de Kearney con un rayo de plasma por el unicornio de Agnes, o congelar a Antonio por engañar a Margo en la fiesta de su padre. ¿Ambos personajes merecían recibir su merecido? Absolutamente. Pero el hecho es que Gru sacó armas al nivel de Metroid Prime para resolver disputas que en realidad no eran violentas. Gru es un buen tipo, pero no es alguien con quien quieras estar en malos términos. Ahora presentamos al pequeño que cargó la saga de La vida secreta de tus mascotas, Bola de Nieve. Como Gru, Bola de Nieve empezó siendo más siniestro de lo que fue después. Su peor acto fue liderar una banda de mascotas abandonadas que atacaban animales domesticados y humanos, a veces en defensa propia y otras solo por diversión. Su resentimiento era comprensible, pero dañar a otros por el crimen de... Espera, déjame ver. ¿Tener una familia amorosa? Sí, no está bien, Bola de Nieve. Ese toro de pelusa está mal de la cabeza. Vámonos de aquí. Aún así, debemos calificarlo bajo, ya que su violencia se debía a sus circunstancias trágicas. Al final de la primera película, es adoptado por una niña amorosa y como resultado, decide reformarse, convirtiéndose en un superhéroe legítimo que arriesga su vida rescatando mascotas vulnerables por toda la ciudad, o al menos intentándolo. Cerrando esta categoría está el chef de migración. Inicialmente diríamos que su peor acción fue cazar una bandada de pájaros por venganza, lo cual es muy mezquino y no está bien. Luego recordamos un detalle sobre él, especialmente cómo trató a Delroy. Eso puede sorprender, ya que no maltrata a Delroy ni a sus empleados como a las otras aves en la película. Pero este no es un caso en el que el villano tenga una mascota a la que le muestre sus pocos atributos buenos. Es el caso de un chef maniático que secuestra a un ave rara, la mantiene cautiva en una jaula que apenas es más grande que el ave y la condena a una vida de soledad y aburrimiento, todo para poder tener una mascota exótica. No es un plan para dominar el mundo, pero privar a un ave de volar, aunque sea poco, es cruel. Ahora es cuando todo se pone intenso. Ahora vamos con los villanos más violentos, con crímenes terribles en su historial. Están los viejos... Villanos antiguos, nuevos y hasta los osos. The Thing. Estos tres son lo más parecido a villanos completos que tiene Thing. Sí, Mike era algo idiota, pero estaba desesperado por la extorsión de estos osos. Cuando Mike los estafó en una partida de póker, se dio cuenta de que estos osos eran un nivel de mafiosos con el que simplemente no estaba listo para meterse. La banda incluso amenazó con comerse a Mike si no pagaba su deuda. No los estamos poniendo más abajo solo porque estaban tratando de recuperar el dinero que Mike les robó. Pero incluso, tomando eso en cuenta, amenazar a alguien con ser devorado vivo es un método realmente extremo, y es muy poco probable que Mike sea su única víctima.
Desde Sing Thriller se confirmó que Mike y su novia sobrevivieron a los ataques de los osos. Ahora, si pagaron sus deudas o no, es desconocido, pero al menos estos tipos ya no podrán amenazar con métodos de asesinato inhumanos nunca más. Sergei de la vida secreta de tus mascotas 2 es el siguiente. Este tipo es, sinceramente, uno de los villanos más despreciables en cualquier película de Illumination, y su peor acto es el abuso de animales en peligro de extinción. Y déjame decirte, este tipo abusa de animales. Sé que suena fuerte, pero créeme, se lo merece. Primero, está el ejemplo más obvio, su abuso descarado del cachorro de tigre blanco Hu, a quien obliga a hacer trucos peligrosos o si no, lo matará. Sergei empeora cuando Bola de Nieve intenta ayudar a Hu, soltando a los lobos contra él y amenazando con matar a uno de su manada si fallan. Si solo fuera su abuso a Hu, sería una cosa, pero para ser claro, eso no cambiaría su postura. Soñar va a ser mucho más divertido. Sin embargo, Sergei parece incluir el maltrato animal en todas sus ambiciones. Tal vez fue muy fácil que lo atropellaran 2 veces. En Sing 2, Jimmy Crystal es el primer villano de Illumination que ha intentado cometer un asesinato. Lo más memorable es que, al saber que Buster despidió a su hija Portia, lo cuelga del techo de un edificio. Amigo, creí que exagerabas. Bueno, supongo que casi es tierno que lo haya hecho por su hija, pero no. Amenazar con matar a un hombre por despedir a tu hijo simplemente no es una respuesta proporcional. La peor parte aquí es que el crimen de Jimmy parece bastante razonable comparado con algunos de los otros villanos de Iluminación. Es hora de hablar de Carlos de Hope, un trabajador descontento y poco valorado. Su peor acción fue intentar hervir vivos a Fred y al señor Conejo. Sí, la peor acción de Carlos es similar a la de la banda de osos mencionada antes. No solo quiere matar a su némesis, sino que insiste en hacerlo de la forma más brutal y despiadada. Digo, todo eso de los dulces de chocolate suena genial para mí, pero ¿eso de estar sumergido en él mientras hierve? No, eso ya no tanto. Incluso los osos asesinos de Sing tenían una defensa. Tenían quejas legítimas contra Mike, quien los estafó con mucho dinero. El señor Conejo era la mano derecha de Carlos y confiaba en él para un alto puesto, aunque no fuera el animal principal de Pascua, lo que hace menos justificada su posición, sin importar su celo. Este fue probablemente el más difícil de clasificar. La peor acción de Puños Salvajes es la tortura infantil, específicamente a un joven felonioso Gru, de quien pensó correctamente que había robado el amuleto, pero lamentablemente se equivocó al pensar que realmente lo tenía en su poder. En vez de tomar el tesoro, decide llevarse a Gru como rehén esperando que sus tutores paguen la medalla como rescate. Tienen 2 días. O nunca volverán a ver a su pequeño jefe. Pero cuando nadie viene a ayudar a Gru, nos damos cuenta de que Wild Knuckles no es tan malo. Después de conocerlo, toma a Gru bajo su protección y se convierte en una figura paterna mucho mejor que cualquiera de los verdaderos padres de Gru, por mucho. Y de nuevo, él acaba de terminar de torturar a los niños, así que ese es un cambio bastante rápido. Pero eso nos lleva a la razón por la que está colocado tan bajo de todos modos. Si bien es cierto que Wild Knuckles realmente se redimió por su maltrato a Gru, el hecho de que estuviera dispuesto, en cualquier medida, a torturar a un niño por venganza no es realmente excusable. Aunque probablemente solo estaba faroleando, él creyó que asustaba a alguien para que pensara que su hijo era torturado por un supervillano. Sin duda estaría casi al final de nuestra lista si no se hubiera arrepentido de eso casi de inmediato, y si él mismo no hubiera tenido una vida tan difícil. Eso nos lleva a los viejos amigos de Nudillos Salvajes, los siniestros 5 de 6 cuya peor acción fue traicionarlo. Ahora, bajo cualquier otra circunstancia, el punto más bajo de Nudillos Salvajes estaría mucho más abajo que el del resto de su banda por haberlo traicionado. Pero tenemos que recordar que Nudillos Salvajes, por malvado que fuera, en realidad se redimió de sus malas acciones. Por otro lado, los 5 estuvieron dispuestos a lanzar a Nudillos Salvajes desde una aeronave, dejándolo, presumiblemente, para morir o al menos quedar gravemente herido. Considerando que Nudillos Salvajes fue quien formó el grupo en primer lugar, sin mencionar que él fue quien consiguió el amuleto, la banda realmente no tenía ninguna razón lógica para deshacerse de él. Incluso su justificación de pasar a la siguiente generación no tiene sentido, porque la monja Chuck parece incluso mayor que él. ¿Ella les pagó para quedarse? ¿El amuleto todopoderoso no es soborno suficiente? Al menos diré esto sobre ellos. Este truco definitivamente los convirtió en unos villanos realmente despreciables desde el principio. Y si aún no estás convencido de que deberían estar por debajo de Wild Knuckles, recuerda que estuvieron dispuestos a dejar que Gru fuera partido en 2 solo para que su poder fuera un poco más incuestionable. Algunos villanos cometieron peores atrocidades. Por ejemplo, el macho. Era un criminal profesional extravagante que disfrutaba cometer los crímenes más machistas en mi villano favorito 2. Su obra maestra está por llegar. O al menos casi lo logra cuando convierte a los Minions en armas biológicas.
Tras fingir su muerte de forma muy masculina, el macho regresó desde las sombras para intentar conquistar el mundo, transformando a los Minions y a sí mismo en monstruos morados con el suero PX-41. No entiendo si planeaba controlarlos en el futuro o cómo lo haría, pero esto fue claramente un acto de guerra biológica contra el mundo. Peor aún, ni les puso tiburones ni dinamita a los Minions malvados, mostrando que perdió su autenticidad artística. Para cerrar esta categoría, tenemos a Balthazar Brat. Este tipo ha sido un chico malo toda su vida, en su momento como criminal. Pero cuando Hollywood decidió que había perdido su encanto, Brad decidió que ellos perdieron su derecho a respirar. La desilusión de Brad con el mundo lo llevó a planear un asesinato masivo. Balthazar planeaba aterrorizar la ciudad con un robot gigante de sí mismo y luego hacerla flotar al espacio usando una burbuja gigante de chicle. Ahora, por si el plan no lo dejaba claro, déjame decirte, Balthazar Brat definitivamente no está mentalmente estable. Lo sé, trata de contener tu sorpresa ante esta revelación. Eso no hace que sus actos sean menos malvados, pero al menos muestra algo de la parte más rota de Brat. Hollywood le pidió a este niño actuar como villano para entretener, pero lo dejaron de lado cuando ya no fue tan lindo. Ahora hace todo lo posible para ganarse el afecto de la gente. No es una excusa, por supuesto, especialmente porque todavía estaba lo suficientemente cuerdo como para secuestrar a las Girls y distraer a Gru para que no lo detuviera. Pero aún así, vale la pena señalar que es un hombre roto y no solo un monstruo puramente malvado. Por otro lado, esta última categoría es para personajes que han cometido actos completamente y absolutamente malvados. Entre los últimos 5 villanos de Illumination está Escarlata Overkill, la villana principal de la primera película de los Minions. Honestamente, la mayoría de sus acciones van en la misma dirección. Ella se esfuerza en hacer cosas malvadas y tratar de superarse a sí misma cada vez. Pero su peor acción tiene que ser sentenciar a los Minions a la tortura. Tras convertir a los Minions en sus secuaces, Scarlet los amenazó indirectamente con la muerte si la decepcionaban. Cuando los Minions obtuvieron la corona, Scarlet creyó que la traicionaban. Aunque Bob devolvió la corona y alivió sus preocupaciones, Scarlet igual los condenó a ser torturados por Hal en la mazmorra por crímenes que no cometieron. ¡Prepárense para la tortura! ¡Eso hago! Esto empeora porque Scarlet trataba a los Minions como niños pequeños, arropándolos y leyéndoles cuentos antes de dormir. Torturar a tus hijos adoptivos amarillos tipo Gremlin ya es grave, pero hacerlo sin razón, eso es un nuevo nivel de depravación. Ahora, sin presentación, el primer villano realmente malvado de Illumination, Vector. Parece amigable con otros villanos, pero no te fíes. Vector está dispuesto a usar a cualquiera y a todos los que pueda para llevar a cabo sus planes malvados. Más infamemente, mantuvo a las niñas de Gru como rehenes, como rescate, y mintió sobre devolverlas. Vector podría haber sido colocado misericordiosamente en la categoría anterior si hubiera cumplido su palabra, devolviendo a las niñas de Gru a cambio de que Gru le devolviera la luna encogida. Pero en cambio, aparentemente sin razón, decidió no devolverlas voluntariamente. Ya era un desgraciado por ponerlas en peligro desde el principio. Pero estar dispuesto a matarlas sin razón después de haber conseguido lo que quería, su papá debería estar orgulloso. Crió a un verdadero hijo malvado de un rayo encogedor. Estamos cerca del final del ranking de hoy, y es momento de hablar de uno de los villanos más despiadados en la historia de Illumination, Bowser. Su versión de Nintendo es más popular, pero la de Illumination también fue fantástica, mostrando a Bowser como un villano aún más extremo con su famoso terrorismo internacional. O sea, su primer acto literal en la película es invadir un pacífico reino de pingüinos, secuestrar a su líder y tomar todo su poder para sí mismo. Bowser tiene una sed de poder en otro nivel completamente diferente. Es un villano tan divertido que a veces se olvida que conquistar el mundo significa tomar reinos por la fuerza, expulsar a muchos de sus hogares y posiblemente matar a varios. De hecho, obligar a Peach a ser su esposa es un punto clave en la trama. Bowser es un señor de la guerra dragón con el carisma de Jack Black. Sin embargo, el aspecto más oscuro de la conquista de Bowser viene en la forma de sus rehenes. Los pingüinos antes mencionados son un ejemplo, colgados sobre lava por no rendirse ante Bowser. Pero, ¿recuerdas a Lumali? La única esperanza es el Swiggly de eso. ¿Sí? El que es cínico y nihilista. Me reía tanto de sus diálogos en la película que ni pensé que los Lumas son insinuados como estrellas bebé en el universo de Mario. Bowser básicamente secuestró a un infante del espacio exterior y lo mantuvo tan miserable que terminó volviéndose completamente loco. O simplemente secuestró a un niño que ya estaba muy mal. Pero, no es como si eso fuera mejor. Esperamos que la secuela incluya a Bowser Jr., porque este personaje necesita una razón para mejorar. En el segundo lugar de las acciones más malvadas de los villanos de Illumination
está Maxime Le Mal, cuyo peor acto fue secuestrar y experimentar con infantes. Ignorando el hecho de que Maxime guardó rencor contra Gru hasta la adultez por algo que pasó en la preparatoria, lo que solo hace que sus acciones sean aún más mezquinas, Maxime Le Mal es mostrado constantemente como un criminal depravado que hará cualquier cosa para vengarse de Gru o incluso solo para causar daño a otros en general. En el acto final de la película, Maxime secuestró al hijo menor de Gru, Gru Jr., para atraerlo y tener una batalla épica. Luego, Maxime logra hacer probablemente la única cosa que podría hacer para empeorar aún más este acto. Deciden transformar a Gru Jr., quien es un bebé, en un híbrido de cucaracha, forzándolo a casi matar a su padre. Todo esto por un resentimiento de un show de talentos en la prepa. No sé ustedes, pero ver a este tipo ser absolutamente pisoteado por esa estampida de minions se sintió como un soplo de aire fresco. Y eso ni fue intencional, pero es la transición perfecta al peor acto de un villano de Illumination. El alcalde Aloysius O'Hare de Lorax, su icónica determinación de dejar morir, dejar que se marchite y muera, lo deja bastante claro. La peor acción de O'Hare fue crear un monopolio del oxígeno. ¿Recuerdas ese episodio de Bob Esponja donde Don Cangrejo le cobraba a Calamardo y a Bob Esponja por respirar? Respiren en su propio tiempo. No les pago para que respiren. O'Hare pensó, ¿y si hago eso en la vida real? Y así nació Aire O'Hare, vendiendo aire embotellado para mantener el aire limpio. Se hizo multimillonario y usó su poder y riqueza para impedir que alguien saliera del pueblo, asegurándose de que no descubrieran la alternativa, plantar árboles. O'Hare está lejos de ser el villano más intimidante del que hablamos hoy, pero es una lección efectiva de lo mortal que puede ser la ignorancia. Este tipo mantuvo a la gente ignorante de la riqueza de los recursos naturales que les habían sido arrebatados, saboteados descaradamente por el mismo O'Hare, todo para mantener sus bolsillos llenos de dinero. Llámame loco, pero siento que ya tiene suficiente para dejar de dañar el medio ambiente. Por lo tanto, coronamos a O'Hare como el hombre con la acción más malvada de todos los villanos de Illumination. Animamos al jurado a dejarlo freír. Siéntenlo en la silla y díganle adiós. O que nos reembolse las 100 botellas de aire que compramos. Eso también sirve.